Buenas tardes, soy Carol Singer, estudiante de la Universidad de Yacambú, y a continuación voy a exponer y voy a hablar sobre el instinto sexual. El instinto sexual es un concepto que ha sido discutido y analizado por psicólogos y biólogos a lo largo de la historia. A su vez se refiere a la fuerza impulsadora que motiva a los seres humanos y a otros animales a participar en actividades sexuales con el fin de reproducirse. El comportamiento sexual es una parte fundamental de la vida de los seres vivos y está influenciado por una serie de factores, incluida la biología, la cultura, la educación y las experiencias personales. Bueno, la etiología. La etiología del comportamiento sexual se refiere a sus causas y factores determinantes. En términos generales, la conducta sexual está influenciada por una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales. Por ejemplo, la liberación de hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno juega un papel fundamental e importante en la regulación del deseo sexual. Además, las experiencias pasadas, las creencias personales y las normas sociales también pueden influir en el comportamiento sexual de una persona. Ahora bien, la clasificación. En cuanto a la clasificación del comportamiento sexual, existen diferentes enfoques y teorías que han intentado categorizar y comprender las diversas formas en que las personas expresan su sexualidad. Algunas clasificaciones comunes pueden ser o incluyen la orientación sexual, heterosexualidad, homosexualidad y bisexual, las preferencias sexuales, parafilias, las prácticas sexuales, monogamia o poligamia, y los roles de género, masculino, femenino o no binario. El sexo y sexualidad. El sexo y sexualidad son conceptos estrechamente relacionados, pero que tienen significados muy distintos. El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas que diferencian a los seres humanos como macho o hembra, basados en factores genéticos, hormonales y anatómicos. En términos simples, el sexo se refiere a las diferencias físicas y biológicas entre hombres y mujeres. Por otro lado, la sexualidad es un concepto más amplio que engloba aspectos biológicos, psicológicos, emocionales, sociales y culturales relacionados con la sexualidad humana. La sexualidad incluye no solo el aspecto físico y biológico del sexo, sino también las emociones, los deseos, las relaciones interpersonales, la identidad de género, la orientación sexual, las normas sociales y culturales, la comunicación sexual y la expresión de la sexualidad a través del comportamiento sexual. Por otro lado, las formaciones cerebrales responsables. En el cerebro humano existen varias formaciones cerebrales que están estrechamente implicadas en la sexualidad y en la expresión de la sexualidad. Algunas de las áreas cerebrales más relevantes incluyen el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura clave en el cerebro que desempeña un papel fundamental en la regulación de las funciones sexuales y reproductivas. El hipotálamo secreta hormonas que controlan la liberación de hormonas sexuales como la testosterona y el estrógeno, y también está involucrado en la respuesta sexual y en la regulación del deseo sexual. Por otra parte está la corteza cerebral. Esta es la capa externa del cerebro y está implicada en los procesos cognitivos superiores, incluyendo la percepción, la emoción y el comportamiento. La corteza cerebral juega un papel crucial en la interpretación de estímulos sexuales, en la toma de decisiones relacionadas con la sexualidad y en la regulación de las respuestas emocionales y motivacionales asociadas con la sexualidad. La tercera sería la amígdala. La amígdala es una estructura cerebral implicada en la regulación de las emociones, incluyendo las emociones relacionadas con la sexualidad, como el deseo, la excitación y el placer. La amígdala también está involucrada en la respuesta de la lucha o huida y puede influir en las respuestas emocionales durante interacciones sexuales. Cuarto y último, el último sería el núcleo accumbens. Este núcleo es una región del cerebro que forma parte del sistema de recompensa y desempeña un papel importante en la motivación, el placer y la adicción.
Se activa durante experiencias placenteras como el sexo y puede influir en la motivación sexual. Bueno, también se encuentran los factores culturales como modificadores. Los factores culturales también pueden desempeñar un papel significativo en la expresión de la sexualidad y en la forma en que se percibe y se vive la sexualidad en diferentes sociedades. Como por ejemplo, se encuentran las normas sociales y tabúes. En diferentes culturas existen normas sociales y tabúes que regulan la expresión de la sexualidad. Por ejemplo, algunas culturas pueden tener actitudes mucho más conservadoras hacia la sexualidad, mientras que en otras pueden ser mucho más abiertas y permisivas. Estas normas culturales pueden influir en cómo las personas se sienten con respecto a su sexualidad y en cómo se relacionan con los demás en términos sexuales. Número 2, la educación sexual. La educación sexual que se imparte en diferentes culturas puede variar y ser ampliamente diferente. Y estas influyen en la comprensión de la sexualidad, en las actividades hacia el sexo seguro, en la diversidad sexual y en la comunicación sexual. La falta de educación sexual adecuada puede contribuir a mitos y estigmas sobre la sexualidad y a problemas relacionados con la salud sexual. Número 3, roles de género. Bueno, las expectativas culturales sobre los roles de género y las normas de comportamientos asociadas con la masculinidad y feminidad pueden influir en cómo se vive la sexualidad. Las presiones culturales para cumplir con ciertos roles de género pueden limitar la expresión de la sexualidad y contribuir a desigualdades en las relaciones sexuales. Por su parte, también se encuentra la relación con la agresión. Bueno, en cuanto a la relación entre la sexualidad y la agresión, es importante tener en cuenta que la agresión sexual es un problema grave que puede ocurrir en cualquier contexto cultural. La agresión sexual no está determinada por la cultura, sino que es un comportamiento violento y abusivo que viola los derechos y la integridad de una persona. La violencia sexual puede estar motivada por una variedad de factores, como por ejemplo el deseo de dominación, el control, la humillación o el poder. La agresión sexual no está relacionada con la expresión saludable de la sexualidad, sino que es un acto de violencia que puede tener consecuencias devastadoras para las víctimas. Por último, se encuentran los trastornos psicofisiológicos. Los trastornos psicofisiológicos son afecciones en las que los factores psicológicos, emocionales y sociales contribuyen significativamente a la aparición, exacerbación o mantenimiento de síntomas físicos. En algunas culturas, los trastornos psicofisiológicos relacionados con la agresión, como el trastorno explosivo intermitente, pueden llevar a estigmatización y discriminación social. La falta de comprensión y apoyo social para estos trastornos puede dificultar la búsqueda de ayuda y el tratamiento. Es importante reconocer que la influencia de los factores culturales en la agresión y los trastornos psicofisiológicos asociados, ya que esto puede ayudar a diseñar intervenciones más efectivas y culturalmente accesibles para poder abordar estos problemas. La comprensión de cómo la cultura moldea la expresión de la agresión y afecta la salud mental es esencial para promover la prevención y el tratamiento adecuados en contextos culturales diversos. Muchas gracias.